gesto soez de este sayón, una de las figuras más populares de la procesión, por otra parte, que se le enseña a los niños y se les dice lo que no deben hacer, claro. Este paso es también muy rico en cuanto a contraste de formas, en cuanto a compensación de elementos de fuerza en la realización del conjunto. Salcillo había hecho anteriormente, como ocurrió con algunos otros pasos, había hecho algunos pasos anteriores que fueron sustituidos por los que estamos viendo. En el caso de los azotes hubo también una versión anterior que luego fue cedida a una hermandad de la región de Murcia, exactamente a una cofradía de Cieza. Siguen también los anacronismos. Por ejemplo, este sayón va tocado con un gorro que podría representar una montera del traje tradicional huertano, del traje tradicional de Murcia. La iconografía del Cristo es la misma de la escena. Salcillo, ya lo hemos dicho, crea unas imágenes que tienen que ser familiares para su espectador, de manera que el espectador de la procesión, y hablamos de espectador como si estuviéramos ante una representación teatral, reconozca a sus personajes sin dificultades. Y eso es lo que hacen todos estos murcianos y nuestros visitantes que se sientan para ver la procesión de hoy. El cabo de Andas, que es el nazareno que ha tocado con su estante el paso, es el que dirige la marcha de ese paso, ¿no? También es una tradición que va recuperándose, que va heredándose de familia, de generación en generación dentro de una misma familia. Se llama, al que dirige el paso, se le llama cabo de Andas. Y también son personajes fundamentales en la marcha de la procesión y la cofradía. Sobre todo porque tienen la gran responsabilidad de que el paso vuelva a su iglesia debidamente como ha salido, y de combinar las diferentes salidas de sus instantes a hacer esos obsequios que estamos viendo que realizan. Pero cuando el paso está andando, están todos dentro, están todos en su puesto sin abandonarlo. El cabo de Andas, al dar sobre el trono el golpe de salida con el estante, tiene que tener la seguridad de que todos sus estantes están en el puesto. Ahora mismo está el paso detenido y los estantes o bien descansan o bien salen a hacer algún regalo de los que estamos viendo. Yo estoy pensando en este momento en la religiosidad de Salcillo, sus comienzos como novicio en los jesuitas y los dominicos, después no solamente fueron comienzos, sino que se mantuvo en esa fe cristiana y vivida con intensidad a través de toda su vida, ¿no, Javier? Sí, exactamente. Incluso además Salcillo tuvo el honor entonces, bueno, y ahora lo es también para nosotros, desde luego, de pertenecer a la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno en calidad de mayordomo y además de responsable, como no, del paso de la procesión. Actualmente la cofradía tiene ese mismo oficio, el llamado mayordomo de pasos o comisario de pasos, que está admirablemente representado por la persona que se ocupa hoy día del cuidado de las imágenes, y que precisamente en estos tiempos de problemas económicos ha sido, con otros miembros de la cofradía, el que ha llevado adelante todo el programa de Murcia Restaura y ha conseguido de las empresas que nos han favorecido Estamos oyendo estos tambores. Es muy difícil entender a Salcillo sin comprender su profunda religiosidad. Diríamos que al filo de su gubia está la fe que ha heredado, pero al mismo tiempo ha mantenido durante toda la vida. Si no se entiende la interioridad que reflejan las esculturas, porque hablan por sí mismas, como he dicho, y en esto no me canso de repetir, sobre todo en la mirada. Está el alma en la mirada, tanto de los sayones, por lo que están representando y haciendo, como sobre todo
por la mansedumbre del Hijo de Dios, de Jesús. Salcillo combinaba muy bien lo que era la religiosidad popular, es decir, lo que él creía que el público de Murcia debía entender, con un conocimiento muy exacto de los pasajes evangélicos, sin duda alguna debido a su formación religiosa. Y esa misma religiosidad la mantuvo siempre. La única prueba que tenemos de ello es sus imágenes y cómo hasta el final siguió fiel al mensaje evangélico, que es lo que ocurre en este paso de los azotes, es el último que hizo para la cofradía. Es algo muy característico de todo el arte hispano, porque en el siglo XVI se salta la humanidad de Cristo, sobre todo por Teresa de Jesús y otros escritores ascéticos y místicos, y luego esto se plasma en la iconografía. El pueblo no sabía de teologías, pero tenía una sensibilidad para escenificar todo el proceso del dado de Jesús, desde que nace hasta que entrega su vida al Padre por los demás. Salcillo, en efecto, tuvo la oportunidad, puesto que él era de ascendencia napolitana, de ser el introductor en España de una de las tradiciones de aquella zona de Italia tan característica, como es el Belén. Nosotros tenemos en el Museo Salcillo el Belén de nuestro escultor, que es una auténtica maravilla y que además ha desarrollado la tradición belenística de la región de Murcia, que como saben nuestros telespectadores es especialista en la creación de figuras de Belén. Todavía se reproducen los gestos de las numerosas figuritas del Belén de Salcillo. Salcillo, sus dos obras maestras son el Nacimiento y la Pasión de Jesús. El Nacimiento es el Belén, la Pasión es esto que estamos viendo, junto con otras representaciones de otras cofradías, como antes hemos citado. Y en eso precisamente sigue también la tradición de los escultores y los pintores, porque se centran en el gozoso acontecimiento del nacimiento o en el drama de la pasión. Pocas veces se fijan o describen sus milagros y queda un tanto en penumbra la faceta esplendorosa de su resurrección. Encontramos pocos pasos de resurrección comparándolos con los pasos de la pasión. Sin duda alguna también el arte de Salcillo era especialmente destinado a este tipo de representación de carácter religioso, puesto que sin duda alguna para llegar al pueblo de Murcia, procuró desarrollar efectos muy sorprendentes, que son todas estas figuras, esos sayones que pueden representar al pueblo, esos gestos que contrastan con la actitud de las figuras religiosas. Estamos viendo cómo nuestros penitentes obsequian a los niños con caramelos. Y aquí tenemos a los numerosísimos espectadores de esta procesión que año tras año vienen a nuestras calles a contemplar. El recorrido de la procesión es de casi 2 kilómetros, 1 kilómetro 900 y pico metros, y todo el recorrido está acompañado de este número de espectadores que están sentados en la silla y que verán pasar la procesión de Viernes Santo durante unas 2 horas y media aproximadamente. Javier, quería preguntarte, puesto que tú eres también nazareno, desde tu más tierna infancia, como podríamos decir, ¿cómo se vive el resto del año este acontecimiento ahí dentro del seno de la cofradía? Cuando la procesión entre en la iglesia a las 3 de la tarde, cuando termine de entrar y cuando se cierren las puertas de la iglesia, inmediatamente los responsables de la cofradía empiezan a preparar la procesión de 1995. Es una cosa que se está realizando todo el año. Además la cofradía tiene la oportunidad de tener una iglesia privativa, es decir, una iglesia propia, que es la iglesia de Jesús de Murcia, donde se celebra culto todo el año. Aquí tenemos un pequeño mayordomo. En Murcia lo llamamos simpáticamente menordomos por su edad. Hay niños que empiezan a salir de mayordomo pues a los 4 o 5 años, y cuando tienen 11 años presumen de haber salido ya 6 años, 7 años. Por supuesto, cuando tienen 50 también presumen de los muchos años que han salido en la procesión. Pero esto lo hacen todos, es decir, lo hacen los mayordomos, lo hacen los penitentes, lo hacen los estantes. Estamos ante la Hermandad de la Verónica. El fondo del escudo es amarillo
Pronto aparecerá la imagen solitaria de la Santa Mujer Verónica. Estos nazarenos pertenecen exactamente a esa hermandad dentro de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Es una cofradía totalmente arraigada en... Ya está la Verónica. Sí, señor. Este es el paño de la Verónica y la imagen sencilla pero noble de esta Santa Mujer, que ahora, como nos dirá Jesús, no la encontraremos en el Evangelio. No, es así, ¿no? Precisamente los evangelistas no narran, y es muy verosímil que se acercara una mujer a enjugar ese rostro sangriento y sudoroso de Jesús camino del Calvario. Lo cierto es que Verónica, vero icono, vera efigie de Jesús, está aquí personalizado en una mujer que probablemente no existió, pero que la tradición nos lo ha legado, y también es muy probable que existiera. La Verónica la hizo Salcillo para la cofradía en el año 1755, pesa 200 kilos, la portan 18 nazarenos. Su camarero es José María Fontes y Ángeles Servet Ferrán. Pertenecen a una familia muy arraigada a la cofradía de Jesús, la familia de los Fontes, y en concreto José María Fontes es descendiente del conde de Roche, que fue otro de los grandes nazarenos de la procesión de Viernes Santo. Presidió la procesión a finales del siglo pasado, presidió la cofradía, fue comisario de pasos y se encargó del arreglo de muchos de ellos. Es una de esas figuras míticas, como el que antes hemos nombrado, don Ángel Virao, de la historia de la cofradía de Jesús. Sus descendientes, José María Fontes y Ángeles Servet Ferrán, siguen siendo camareros de este paso de la Verónica. Y precisamente el paso de la Verónica, su cabo de Andas, es un nazareno que pertenece a otra familia muy arraigada a la cofradía de Jesús, la familia Carrión, cuyos componentes han estado siempre al lado de nuestra cofradía, y ahora personas ya de edad bastante avanzada siguen trabajando por todos porque la procesión salga a punto y como debe salir. Un descendiente de esta familia es el cabo de Andas de este paso de la Verónica que tenemos ante nosotros. Como vemos, es un trono mucho más sencillo, va muy bien adornado de flores, va sobre claveles rosas con orquídeas, combinadas con estas bellísimas orquídeas que estamos viendo en este momento, y algunas otras flores que contribuyen a resaltar esta figura. Y estamos ante otro de los grandes anacronismos de Salcillo. La imagen va vestida al estilo Renacimiento, podría ser del siglo XVI, de finales del siglo XV. Representa una mujer madura, y el paño de la Verónica es el único arreglo que tiene este paso, es decir, la única contribución externa, aparte del adorno floral. Es un paso muy sencillo, y es que esta procesión que Salcillo diseñó es una procesión de contraste. Ahí vemos al cabo de Andas, al que antes me he referido, y cuya familia está dedicada a esta cofradía. Tiene una fuerza extraordinaria en el semblante esta Verónica, y el plegado del manto, incluso de la túnica, tiene mucho mérito artístico. Sin duda alguna. Además, el Salcillo combinó perfectamente la influencia del viento sobre el paso. En este momento hemos tenido la oportunidad de ver cómo el paño ondea por el aire que en esta mañana de Viernes Santo hay en Murcia, que es una brisa, pero es que todos los pliegues de la imagen reproducen este mismo aire que está recibiendo la figura en este momento. Nota que está sin restaurar, ¿no? Muy bien, Jesús. Es junto a los azotes y a nuestro Padre Jesús Nazareno, son los únicos 3 pasos que nos quedan por restaurar, y que dentro de este programa haremos seguramente en el año 1994 y 1995. Si seguimos contando con el magnífico apoyo de todas esas empresas ubicadas en Murcia que tanto están colaborando con este programa,
cuyos resultados hemos advertido y cuyos resultados podemos advertir. Aquí ahí está en precioso contrapicado con la imagen de la Inmaculada que está en la plaza de Santa Catalina, el monumento de la Inmaculada. Ahora es admirable la tristeza del rostro. El cabo de Andas comprueba que está todo el mundo en su puesto para proceder a darle el toque en el trono y comenzar a andar. Y en efecto, la Verónica camina sobre la gente. Es un paso muy pequeño, muy simpático. El trono también es diferente. Muy bien. La Verónica es un personaje que tiene también como paso grandes simpatías entre la gente y sustituyó a otro paso anterior de esa misma advocación que la cofradía cedió al pueblo murciano de Fuente Álamo. Los aires aquí de la banda de música son más pausados, más intimistas, como corresponde a ese rostro compungido de la Verónica, rostro que quedará todavía más resaltado cuando se logre la belleza de la policromía y de la carnación al natural, lo que se está haciendo con la catedral, como he dicho antes, por parte de ese afamado arquitecto Alfredo Vera. La banda que estamos en este momento escuchando es la banda de música de Guadalupe, Las Musas, que es una de las bandas que sigue la tradición de algunos pueblos de la Huerta de Murcia, como Guadalupe, Beniaján, puesto que Murcia, como ciudad levantina, es una ciudad de gran tradición de bandas de música. La composición que van ejecutando es una marcha pasionaria, que son las características y propias de esta procesión de Viernes Santo. Detrás de la Verónica, a continuación, irá la Hermandad de la Caída, cuyos nazarenos hemos visto junto al estandarte hace un momento y cuyo paso tenemos aquí. Esta es otra de las grandes joyas de la procesión. La Caída la ejecutó Salcillo en el año 1752 por encargo de un mayordomo, don Joaquín Riquelme y Roca de Togores, que la regaló a la cofradía. Pesa 800 kilos y la portan 26 nazarenos. Su camarero es don Emilio Díez de Revenga Torres y su madre, doña María Josefa Torres Fuentes, que son tus padres, ¿no? Mi hermano y mi madre. Familia vinculadísima a la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno desde hace muchísimos años. El paso lo regaló a la cofradía doña Antonia Fontes, que era la esposa del mayordomo al que nos hemos referido, que pertenece a una de las familias murcianas vinculadas a esta cofradía, la camarera de la Caída pertenece también a esa familia, María Josefa Torres Fuentes. El paso está compuesto de 5 figuras, representa el momento que ahora Jesús nos verá. Lucas lo describe perfectamente. Bien, cuando lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz de Jesús para que la llevara detrás de él. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Vemos en este paso, ahora hablaremos del resto, un soldado, igual que del mismo tipo del que figura en el beso, calza coturno ajustado blanco con guarnición y dibujos de oro, que le cae de la cintura un faldar azul ceñido, con faja ancha, color carmesí, con listas irisadas,
sobre un farseto o jubón para recibir las armas. Guarnécese con media armadura que parece copiada de alguna de la última época de los reyes católicos y consiste en peto y espaldar, brazales completos con sus codales y hombreras y gorguera de pestaña sobre la que asienta el barrote grande de un casco cerrado con celada movible. Esta es una descripción de este soldado que hace un erudito local del siglo XIX, don Javier Fuentes y Ponte. Tiene su mano izquierda apoyada en el asta de una partesana original con borla de seda perteneciente a la época de la armadura figurada, y la mano derecha apoya en la guarnición de un figurado sable que le cuelga de la cintura en el lado izquierdo. Este paso está también restaurado este mismo año, como se puede comprobar perfectamente, o sea que lo estamos viendo con los mismos colores que Salcillo realizó. Es un paso de magnífica composición, de diferentes fuerzas que actúan dentro de la composición escultórica. La figura del Cristo es impresionante, apoya su mano sobre la roca al haberse producido la caída. Es una figura de vestir, va vestido con una túnica de seda con bordados de oro, lleva la tradicional peluca de las esculturas de vestir del barroco, con una corona también de oro, y el cabello está recogido por el sayón que le golpea fuertemente, mientras otro, recibiendo la fuerza de contraste, carga con una cuerda sobre su cuello para intentar levantar la figura de Jesús. Se cierra el conjunto con la figura del soldado que hemos descrito y la figura de Simón de Cirene o el Cirineo. Es una armonía de contrastes, como todo Salcillo. Es siempre el mismo mensaje, la misma combinación de todos los esfuerzos, contraste de vestimentas, contraste de fuerzas y la impresionante figura del Cristo, cuyo rostro tendremos ocasión de ver en otro momento. El conjunto de estos pasos también es digno de ser admirado. Es un paso para ser visto desde lejos o desde cerca. Esta es la espada del soldado. Detalles, como hemos dicho antes, de la rugosidad de la piel. Que es lo que antes decía Jesús, que aun los personajes secundarios están perfectamente acabados y perfectamente realizados, aunque su papel sea secundario dentro del paso. Ahí vemos de nuevo al fondo ese sayón, que no es precisamente tampoco un dotado de musculatura, y parece que la fuerza se le escapa por el rostro. Don Pedro Díaz Casou, que era un erudito del final del siglo XIX, señaló que la figura de ese sayón era el mismo modelo del ángel. Esto ha sido muy discutido y muy negado, quizá por el cabello rubio o por la falta, y por la mozalbía, es por decir, por la juventud, y la falta de corpulencia también. Y también barbilampiño. Exactamente. Esperemos ver el rostro de Jesús, que para mí, te lo digo sinceramente, es quizá lo más impresionante de todo el cortejo procesional de esta mañana. Cada uno tendrá sus preferencias. El Cristo de la oración del huerto es impresionante, pero este Cristo con la mirada tendida hacia el cielo y con todo su cuerpo tendido sobre la tierra es algo genialmente plasmado por Salcillo. Sin duda alguna. Y no solo el rostro, que en efecto, como dice Jesús, es impresionante, sino también toda la figura del Cristo y su propia dignísima actitud al estar. Ahí lo vemos. Aquí tenemos al Cristo de la Caída, que es otra de las joyas de la procesión de Viernes Santo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia, desde donde estamos transmitiendo esta procesión. Transmisión que, como sabemos, llega vía canal internacional a unos 40 países, tanto de Europa como de América, a los que de nuevo saludamos. Es también de admirar la actitud del brazo de este Cristo que está recibiendo el castigo del sayón, y al mismo tiempo pide el amparo de aquel que en vez de alargarle la mano como él pide, le está intentando levantar brutalmente
con las cuerdas que tiene alrededor del cuello de Jesús. Es una escena muy dramática de un gran efectismo, pero también de una gran dignidad y nobleza. El trono es de los realizados por la cofradía a lo largo de este siglo. Representa, este es estilo Luis XV exactamente, y representa las figuras de los símbolos de la pasión, como estos clavos admirablemente reproducidos, y que combina con todo el conjunto del paso. Por ejemplo, aquí las flores, esas orquídeas que estamos viendo, y algunas otras flores están combinadas con el conjunto de las grandes figuras del... Y ahí vemos a nuestro realizador que ha venido aquí, realizador ya jubilado un poco prematuramente, Miguel García Marín, con su señora, realizador del programa El Día del Señor y de tantos otros programas de temas religiosos y sociales. En este momento podemos ver el gesto de violencia que ejerce el sayón sobre la figura del Cristo, que solicita el amparo, y esta magnífica estampa de este Cristo que reproduce la iconografía que nos es ya familiar. Javier, tú no te has decantado todavía por algún paso en especial, digo, porque es muy difícil, claro, seleccionar. Yo ya ves que he marcado un poco la pauta de esos rostros de Cristo inmejorables. Todos son ese cireneo, la expresión del cireneo, que me han metido aquí, estoy aquí a ver cómo salgo del paso, pero al mismo tiempo tiene hondura de sentimientos para ese nazareno que está ahí a sus pies. Sin duda alguna. Pero el gesto de dignidad del nazareno, a pesar de la violencia que está sufriendo, de alargar la mano pidiendo el amparo con su mano, es algo muy conseguido por Salcillo, mientras que en este extremo representa la violencia de este personaje brutal, que al mismo tiempo también recibe los correspondientes contrastes, el mismo bigote o la pedilla, y sobre todo la violencia que... Yo alguna vez he preguntado si tuvo conocimiento Salcillo de Gregorio Hernández. Sé que son muy diferentes, pero ahí... Salcillo tuvo un maestro, su padre, Nicolás Salcillo, que era un escultor italiano, y sin duda no viajó a Castilla, no salió de Murcia en toda su vida, y sin duda alguna, si algún procedimiento de inspiración tenía, era a través de los grabados, de las estampas que figuraban en Biblias, en programas de carácter religioso, novenas, triduos, quinarios, etcétera, etcétera. Pero fue muy fuerte la primera mitad del siglo XVII. Yo no sé si nuestros espectadores pueden opinar. ¿Es el ángel de la oración? Yo creo que no. Yo no, tampoco. En absoluto. No es el ángel. No tiene, además tiene una rigidez de rasgos. Las carnes son mucho más mórbidas, incluso en el rostro. El gesto de la mano del Cristo pidiendo ese amparo que no le concede, creo que es una de las que no se le concede, es una de las cosas que Salcillo consiguió plenamente en este paso, y el conjunto de equilibrios de fuerzas que se produce con las dos figuras de los sí, extremos. Hablando de composición del grupo escultórico, es inmejorable también. Y aquí tenemos las plumas que adornan al soldado de la caída, que son plumas coloristas, brillantes, y que contrastan con todo el contenido del paso, con esa escena tan dramática y tan trágica que se está produciendo. Aquí tenemos a nuestros estantes, a los estantes de la caída. Seguramente algunos de ellos llevarán más de 40 años llevando el paso, y no cederán su puesto nada más que a alguien de su familia, y cuando ya las fuerzas le impidan salir en la procesión y soportar durante casi 5 horas el peso de estos tronos, de estos pasos murcianos. Cualquier perspectiva que se quiera elegir para ver el paso de la caída, es siempre muy brillante y efectista. De nuevo
otro grupo, grupo de bocinas y tambores de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. El ímpetu del tamborilero ha sobrepasado la tela que tiene para templar el sonido del tambor.